Bienvenidos a Intuiciones. Hoy nos vinimos a La Quemita a visitar a un campeón del mundo de selecciones juveniles. Hablamos de una generación que se consagró en el 95, ni más ni menos que en Qatar. Qatar 1995. Nos podemos trasladar un poquito en el tiempo. Estamos hablando con Walter Collete. Es un honor charlar con él. ¿Cómo andás, Walter? Bienvenido. Bien. Muchas gracias por las palabras. No, por favor, gran carrera en el fútbol argentino. Bueno, hoy como técnico también al frente de inferiores, Sí. que eso significa un poco, ¿no? Todo tu camino y todo lo que marcó ese inicio allí en selecciones juveniles. ¿Te acordás cómo fue ese proceso histórico de llegar a la selección? La realidad que sub-20? lo recuerdo como si fuese ayer, ¿no? De ese proceso, de cómo iniciamos los entrenamientos, del proceso de primero el sudamericano, después del mundial. Bueno, a mí el sudamericano me toca quedar afuera por una decisión ahí del entrenador y después me vuelven a convocar para el mundial, para Qatar. Y bueno, esa ansiedad de por ahí siempre ser parte después de que Argentina clasifica al mundial, de que me vuelvan a llamar. Bueno, gracias a Dios se pudo dar y bueno, ya después ahí ya un poco más afianzado en el plantel que después viajó. ¿Qué sentiste al recibir esa convocatoria para el Mundial Sub-20? ¿Orgullo total, presión y ansiedad o ganas de demostrarlo todo? Son un poco de las Te iba a decir, porque son ¿viste todas. que siempre las choices, todas las anteriores? La verdad que pasa un poco de todo, el orgullo de poder otra vez ser convocado, de esa presión y ansiedad de, bueno, ahora demostrarlo y que no me pase lo que me pasó, que me costó o me pasó algo y no me alcanzó. Cuando empezamos a charlar me decías, sí, me recuerdo todo como si hubiera sido ayer, ¿no? ¿Qué recordás de la previa del debut en Qatar y sobre todo de la adaptación al contexto? Porque uno dice Qatar y es como muy conocido, popular, se jugó el Mundial también, de la mayor, pero en el 95 Qatar debe haber sido... Desierto, era un desierto mismo así, lejano oeste, por decirte, y bueno, no había nada. Y otra cultura, además. Otra cultura totalmente diferente a lo que es la nuestra. Entonces era un impacto en todos los aspectos, ¿no? Desde ir al entrenamiento, desde cuando nos tocó el primer partido en el debut, contra el rival también, que era difícil, era Holanda, un rival duro. Entonces, bueno, mucha mezcla de muchas sensaciones que, bueno, siempre el jugador de fútbol tiene esos instantes de inicio de partido como que se le viene un poquito todo eso a la cabeza, pero cuando inicia el juego ya uno se enfoca en el partido y ya se olvida de todo, en realidad, y ya empieza a enfocarse en el juego, en realidad. Y hablando de partido, vamos con otra múltiple choice. ¿Cuál fue el partido más difícil del torneo? ¿El del debut, que hablábamos por los nervios? ¿La semifinal, Sí. que fue dura, por el rival? ¿O la final, que bueno, además de ser la final, era contra Brasil? Sí. Bueno, en realidad todos los partidos fueron duros. Obviamente Elegime uno, Walter. que la final con Brasil fue algo totalmente diferente a todo, por lo que significaba el rival, por lo que había pasado en el sudamericano, que lo habíamos perdido. Entonces, la realidad que ese fue el más difícil y complicado de todo y que lo queríamos ganar sí o sí. Entonces, con eso en mente, obviamente creo yo que fue el partido más difícil de todo. ¿Y cómo se vive esa final ante Brasil? ¿Hay como un condimento adicional el hecho de que Brasil sea el rival a vencer en la final? ¿Peckerman les dijo algo diferente al resto de la previa de los partidos? ¿Te acordás de ese momento? Sí, el condimento es lo que decís vos, de ser Brasil, por ser nuestro clásico sudamericano. Aparte por lo que traían mis compañeros, ¿no? Que le había tocado perder la final en el sudamericano. Ahí tenías una a favor. Ya, No habías estado en no había plantel. estado. Entonces, bueno, había muchos condimentos para ese partido. Y a eso se le suma lo que decís vos, el entrenador de José, que nos había marcado en una misma charla, nos había hecho poner dos figuras en ese momento me acuerdo que eran dos caballos que iban corriendo a la par. Y bueno, y fue claro y nos dijo las dos imágenes esas que eran dos caballos que iban a la par y a la última enfocan y uno de los caballos había adelantadose por el hocico nada más, por la nariz. Entonces nos dijo que de ahí, que del segundo no se iba a acordar nadie, que había muy poca diferencia y que nosotros tendríamos que ser el que salía campeón. Y bueno, eso fue también algo
que nos metió un poquito de presión Buena a la metáfora, vez, buena metáfora. pero con toda la sabiduría de José, que la realidad eso todo nos impulsó para salir con todo al campo de juego. ¿Cuál de los tres elegís como el más talentoso? Acá tenés que elegir uno. Juan Pablo Sorín, Gracias. Sí. el Caño Ibagaza, Uf, que ahí lo tenía crack, cerquita, sí. y Francisco Guerrero. Sí. Mirá, el Caño, yo me crié con el Caño Ibagaza en Lanús, entonces como que tengo algo especial con él, porque jugamos en el barrio, en el Babi juntos. Y aparte de su talento, ¿no? Los que nombraste también, tanto Panchito como Juanpi, terrible jugador y talentoso, ¿no? Pero bueno, si tengo que elegir uno es por el Caño. Y si tuvieras que volver a pensar en ese equipo, en esa selección 95 juvenil, ¿cuál te sorprendió más? Independientemente de lo que vos consideres por ahí como el talentoso, ¿cuál te sorprendió cuando ya te dijiste, epa? Juanpi, Sorín. Juanpi era el jugador representativo nuestro, que no solamente llevaba el grupo y muy bien porque era nuestro capitán, sino también por todas las aptitudes que tenía como jugador y como persona, ¿no? Ahora, lo mencionabas hace un rato a José, y ¿cómo lo considerás a él como entrenador? ¿Qué significó para vos que te dirija Pekerman? Y si tenés así como algún recuerdo más allá del que nos acabas de compartir. Sí, José no solamente era un gran entrenador, y lo es, sino que es un súper maestro en la pedagogía, en todo lo que nos enseñó y lo inculcó, a lo que tenía que ser un jugador de selección. Nosotros llegamos al predio, por lo menos yo recuerdo bien, de él hacía mucho y hincapié en el comportamiento, en el profesionalismo, en la educación, en el respeto. Que Old school. Sí, todo eso. José lo miraba mucho y fue lo que me ha marcado en realidad. Ahora, gracias a Dios, tengo la posibilidad de transmitírselo a los chicos, ¿no? De toda esa escuela que él nos dio, ¿no? Que no solamente estábamos ahí por lo futbolístico, sino también que nos ha hecho madurar mucho como persona. Quería preguntarte si tuvieras la posibilidad de hablar en un mano a mano de esas charlas entrenador-jugador con uno de los jugadores que estuvieran por debutar en selección juvenil, en mundial así sub-20, ¿cuál sería tu consejo? ¿Qué le dirías? No, primero darle tranquilidad, que por algo fue convocado, seguramente las condiciones las tiene y por algo está en esa convocatoria, y después nada, recordar lo que uno vivió, los errores que cometió para que a él no le puedan ocurrir, ¿no? Y de cuidarse, de proteger su carrera y obviamente del cuidado que requiere ser jugador de selección, que eso fue lo que me inculcó José. Gracias, Walter, un placer. Gracias a vos.